Buenas tardes a todos. Acá estamos con el profesor Miguel Flores. Gracias por acceder a esta entrevista en profundidad dentro del marco del proyecto de investigación a cargo de la licenciada Susana Boni. Mi nombre es Cristian Roldán, soy egresado de la carrera de Expresión Corporal y bueno, tengo el honor y el placer de hacerte esta entrevista, Miguel. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Cristian? Muchas gracias por haberme convocado a este proyecto. La verdad que me parece muy interesante la idea de poder dejar un poco plasmado nuestra trayectoria dentro de lo que es la institución. Sí, porque justamente la investigación tiene que ver con los pioneros, ¿no? Que se han vinculado en su momento con la expresión corporal y que le dieron de alguna manera todo como el soporte, el piso de lo que es hoy por hoy la carrera, ¿no? Te pregunto, Miguel, ¿cómo fue tu primer acercamiento con la expresión corporal como disciplina de movimiento? Eh, Mi primera aproximación fue antes de la institución, en el año 1985, más o menos. Yo estaba en un grupo musical. Yo vengo de la rama de la música. Estaba en un grupo de música muy grande que se llamaba Noval Spirituals. Y para reforzar nuestro trabajo escénico y demás, el director, Carlos Matone, convocó era un maestro de taller de lo que era en aquel momento la Escuela de Arte Dramático. Se llama José Manuel Espeche. Es un excelente actor que hace poquito tuvo una obra en cartel. Este, y bueno, y él nos daba trabajos corporales, sin yo saber que eso era expresión corporal en realidad, o nadie de los que estábamos ahí sabíamos que estábamos haciendo expresión corporal. Bueno, luego, fortuitamente, por ese azar de la vida, eh, por por la que es la madre de mis hijos, me dijo que se iba a inscribir en la carrera de profesorado, ahí en Sarmiento y Esmeralda, en lo que era la Escuela Nacional de Danza. eh, Ay, se me fue ahora. Eh, bueno, la escuela de danza. Sí. Este, eh, y bueno, yo ¿La dije, ah, qué Mastrasi, bueno. era? No. No, no, ahora es Mastrasi, Sí, Ruanova, María Ruanova. María Ahí está, Rubio. ahí me Bien. acordé. Me Sí. hizo una laguna. Este, eh, y bueno, en el año 88, no, en el 87, en 1987, en el diciembre del 86, hice el ingreso. Ingresé, era bastante difícil ingresar porque había 120 cupos y éramos como 600 inscriptos en aquel momento. Era Ujú. una barbaridad. Y ingresé y comenzamos al año siguiente, en marzo del año siguiente. Bueno, hice toda mi carrera ahí. En el medio, bueno, fui tomando, fui haciendo cursos. En el primer año no, pero ya en el segundo año, este, fui haciendo cursos, en talleres, que era lo que era más habitual en aquel momento, eh, poder hacer talleres. Y bueno, y terminé la carrera allí, y al año siguiente ya, cuando terminé, yo terminé en el 89. Y en el 90, eh, me, me convocaron para hacer una suplencia Sí. para el segundo cuatrimestre, de música y movimiento. Ahí arranqué con mi condición de músico y profesor de expresión corporal.
el consejo de aquel momento, a una propuesta que se hizo, eh, consideró que yo era el adecuado como para poder hacer esa suplencia. Sí, Así fue como ingresé. Hice mi bien. carrera y Y, comencé en la y en docencia. ese primer acercamiento, Miguel, se me ocurre preguntarte, digo, si pudieras mencionar algo digo, porque vos venías del palo de la música, ¿no? Y encontrarte con la expresión corporal era novedoso, ¿no? ¿Qué fue lo que más te influenció, digamos, a vos como estudiante en ese momento, desde lo corporal? Y desde lo corporal, a mí lo que más me influyó fue, bueno, la cosa es que tuve una nivelación, que era lo que se llamaba nivelación ese primer año. Tuve un gran maestro en lo que era la parte de sensibilización musical, que fue el que me hizo comprender el nexo entre una cosa y la otra, que fue el profesor Omar Berti. Este, y ahí es donde en esa materia logré encontrar el nexo. Bueno, yo además soy profesor en ciencias naturales, con lo cual también eso aportaba, después aportó como docente eh, el poder instalar bastante esto de lo que era la anatomía en movimiento, ¿no? De Claro. poder hacer todo un gran combo en, eh, en mi formación, en lo que fue mi formación docente, ¿no? Y el Sí, desarrollo. Pero ahí es donde yo encontré que podía desarrollar poder aplicar desde lo musical y llevarlo al movimiento y viceversa. claro, claro. Bueno, y todo eso, digo, después en el trayecto empezaste haciendo la suplencia y cómo llegaste al IUNA, ¿no? En ese momento, o después en lo que fue la formación de la carrera. Claro, cuando yo hice la suplencia todavía era profesorado nacional de expresión corporal. Luego pasé a ser docente del profesorado nacional superior de expresión corporal, luego de que se cambiaron los planes de estudio, Sí. donde además fui convocado como adjunto en la cátedra de prácticas pedagógicas de expresión corporal. Este, y, y bueno, y luego surgió eh, la posibilidad de tomar horas de música y movimiento, que era una materia de segundo nivel de música, que también me convocaron por las mismas razones que me habían convocado para la suplencia de sensibilización musical. Ujú. Sí, como esa unión, ¿no? Este, Entre la música y el movimiento, justamente. claro. Y ahí, Sí. ahí fue donde me pude desarrollar y estuve como 12 años como al frente eran dos cátedras. Estuve al frente de dos cátedras durante, sí, fácil 12 años. Este, a su vez también tuve muchos años también, 4 o 5 años, una suplencia de la profesora Leticia Grondona, que estaba con cargo de mayor jerarquía porque ella era regente, y yo Ujú. pasé a estar a cargo de la cátedra de expresión corporal 1. Y estuve, sí, bastante años que la verdad que fue un nivel que me encantó, expresión corporal 1, porque ese, eh, llegan tan ingenuos en, Sí, en expresión corporal que es hermoso poder trabajar con ellos, ¿no? Y yo siempre fui mechando todos mis aspectos docentes, es decir, desde la música, desde las ciencias naturales y de la expresión corporal, pude ir haciendo todo un gran combo que intentaba aportar desde todo, y bueno, y desde las prácticas pedagógicas también, porque sí, ya todo hablar desde un lenguaje didáctico pedagógico, desde hacerlos reflexionar, o llevarlos a reflexionar en realidad, desde hacer los registros de clase. eh, eh, Ese fue digamos, un poco por donde fui. Bueno, luego pasé ya cuando pasó a ser
una, yo me quedé únicamente con expresión corporal 3 y 4 como adjunto de la cátedra del profesor Norberto Díaz. Ujú. Bueno, hasta que él se retiró y yo quedé a cargo de la cátedra. Está mi Bien, jubilación hace muy poquito. perfecto. Y digo, y en cuanto a justamente al rol docente, esto, ¿no? De poder como mechar todo ese tránsito desde la música, las ciencias naturales, la expresión corporal, al momento de estar frente al grupo, ¿no? Digo, como la importancia que tiene la expresión corporal. Digo, ¿cuál era tu mirada como docente frente a los grupos, a los distintos grupos? Mi mirada siempre fue muy abierta y receptiva a lo que traían a lo que traían los grupos. Primero, bueno, hacer toda una evaluación o el diagnóstico primario de cómo y con qué venía cada grupo, ¿no? Y de los distintos roles que se iban dando dentro del grupo. Y tratar de ver las estrategias para desde dónde engancharlos, desde dónde llevar las actividades para favorecer el aprendizaje. Sí. Bien, bien. Y digo, y en este, y cuál era la devolución de los estudiantes, digo, en relación a eso, ¿no? Digo, si bien es distinto en cada grupo, pero ¿cómo impactaba en cuanto al proceso de enseñanza eso? ¿O qué observabas vos? No, en general, la verdad que tuve la suerte de tener grupos fantásticos. No te voy a decir que todos, porque hubo excepciones, hubo Sí, me imagino. excepciones, pero en el 90%, Pero que eh, también, perdón, digo, que también esos grupos quizás como más difíciles o complejos aportan un montón. sí, sí, son el desafío. Sí. Son justamente el desafío en el que a uno lo sacude como para ir encontrando nuevas cosas, porque si no, Mm. uno se va quedando en una determinada metodología y si todo funciona bien, bárbaro, pero a veces Claro, y si no eso pasa nada también es raro. claro, claro, no Sí. funciona. No, no, pero en este caso, digamos, yo lo que siempre obtuve así como respuesta, eh, fue la verdad que incluso eh, los últimos grupos, fue un grupo maravilloso hace 2 años atrás que vinieron a todas las muestras de los posteriores y me vinieron a despedir cuando me jubilé y demás. Sí. Un grupo amoroso, además, porque eso es tener, ¿no? Hay grupos que fueron excelentes, muchos que yo lo que tenía era las devoluciones de cómo llegaban a las muestras, Mm, tanto en exposición 3 como 4. Estaba buenísimo después las devoluciones de lo que pasaba en el proceso de llegar a las muestras, porque eran muy distintos los procesos en expresión 3 que en expresión 4. Eran muy distintos. Vos estuviste conmigo, vos fuiste sí, conmigo, ¿no? sí. Algo, algo te podrás recordar. Este, entonces, de cómo se llegaba en uno y cómo se llegaba en otro, en los procesos, Ujú, y valoraban cada parte del proceso, que era lo importante, es decir, cómo valoraban cada porción del proceso y lo exprimían, lo explotaban, hasta como yo cuando les decía, bueno, acá van a empezar a pelearse, y se peleaban, ujú. discutían y oponían, hasta que salían, hasta que llegaban al producto final. Entonces, lo que tuve siempre, en general la mayoría de las veces, la receptividad ¿no? Y la devolución de lo que los había enriquecido, la idea de poder desarrollar un proceso cuatrimestral de, grupal, porque además tenía que ver con esto, con la grupalidad, y no solamente
el proceso individual, sino lo grupal. Lo Y grupal. eso, bueno, Sí. eso es lo que valoro, que me quedó como, como algo importante dentro de lo que fue mi accionar docente. Yo sencillamente era un impulsor, este, Un o guía, un guía, un guía. un Yo guía, siempre claro. les daba un ejemplo, incluso a mis alumnos de práctica. Yo les decía que el docente de expresión era como el autito ese que lo impulsás, lo impulsás, lo impulsás, lo impulsás, y en un momento lo soltás a ver hasta dónde llega. Y Y yo le anda, decía claro. que el docente de expresión corporal es un poco eso, ¿no? Es el impulsor, es el estimulador, es Ujú. el que da, eh, que anima, el que, no, anima, no me gusta el término, me suena otra cosa, Sí. pero el que haga que el que propone, y después, bueno, lo demás se va desarrollando Ujú. con ellos, que son, que son los elementos, que son las, la, la materia prima. Sí. Y qué importante, digo, o sea, esto de la grupalidad como eje de trabajo, ¿no? Del propio de la expresión corporal como un sostén ahí, pero también la mirada del docente, esto que decís vos, ¿no? Del ser impulsor, pero también como reconocer los momentos, porque hay momentos también dentro de una clase para, ¿no? Porque no es que te estás todo el tiempo incentivando y poniendo palabra y, ¿no? No, 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 son momentos. Es decir, hay momentos eh, que eso creo que es lo importante, es saber identificar los momentos de un encuentro. A mí no me Ujú. gusta decir, nunca me gusta decir clase, hablo de encuentros, ¿no? Encuentro, sí. Eh, ¿Cómo poder identificar este clásico que es el comienzo, el desarrollo y el fin, ¿no? En esa linealidad que completa un proceso de un encuentro. Ujú. Bien. Y la expresión 3 y expresión 4 tenían, digamos, como alguna continuidad desde los contenidos y de lo pedagógico, o lo pensabas como distintos momentos de ese proceso? Muy buena pregunta. Este, Mira, fue pensado siempre, siempre, fue pensado el proyecto desde que lo hicimos con el profesor Díaz, desde que lo pudimos concretar en idea, en idea papel, en aquel momento era papel. Ujú. Este, Estaba pensado como consecutivo, Mm. es decir, era consecutivo, pero no invalidaba el hecho de no haber hecho expresión corporal 3, no invalidaba el poder hacer expresión corporal 4. Por eso, en expresión corporal 4 siempre teníamos, cuando tenía muchos alumnos eh, que venían de otras cátedras, por X Sí, motivo, caían en expresión corporal 4, si tenía muchos alumnos, lo que hacía era como un periodo de adaptación y de colaboración entre los antiguos y los actuales, era, ¿no? Era como que también esa idea de grupalidad y colaboración mutua, que venían con, a lo mejor con otras metodologías o con otras formas, con otra terminología y demás, y lográbamos afianzar para poder luego, además, yo lo que estimulaba era, cuando se hacían trabajos grupales, que los que se habían agregado en expresión corporal 4 se misturaran los, con los que ya habían cursado expresión corporal 3, cosa de que pudieran ir desde el movimiento también afianzándose, ¿no? claro, y enriquecer, digamos, la experiencia de esos Claro, encuentros. claro, pero la idea era esa, era una idea de conjunto, era de 3 y 4 como continuidad, pero no
no era inválido no haber cursado arte para Ujú, poder cursar la clase. sí, Eso fue sí. siempre una premisa. Bueno, Miguel, y ahora yendo, digamos, como que estamos hablando de la UNA, de las cátedras en las que estuviste como profe titular, eh, ahora, bueno, estás como en otro momento de tu vida, pero digo, si tuvieras que esos últimos años que estuviste dando clases, ¿qué sentís que le falta o que habría que repensar hacia adentro de la expresión corporal como disciplina? Digo, porque no es lo mismo, ¿no? En ese momento en el que vos estabas como estudiante, toda la trayectoria que tuviste, los distintos grupos, a la actualidad, digamos. Pregunta difícil. Este, mirá, yo tuve una trayectoria de 33 años como docente y 3 como estudiante. Eso es un número. Vi pasar en la historia. Ujú, Entonces yo, digamos que pertenezco, somos unos pocos, que pertenecemos a ser de las primeras promociones de profes de expresión corporal. Yo creo que soy octavo o novena promoción, o séptima, no me acuerdo exactamente de sí, promociones, la promoción 89. Eh, yo vi mucho proceso, pero no solamente en expresión corporal, institucionalmente hablando, ujú, sino lo vi socialmente, cómo, cómo se fue, cómo se fue modificando y cómo se fue modificando el nivel el nivel y aspecto del estudiantado, ¿no? De lo que eran los estudiantes en aquellos momentos. Por ejemplo, yo viví un periodo que fue en principios de la década del 90, donde, es decir, mientras yo fui estudiante del fines de los 80 y principios de los 90, había toda una onda que estaba muy promovida eh, hacia todo lo que tenía que ver con lo artístico, con lo dancístico, con lo actoral, y luego, que tiene que ver mucho con lo que fue todo el contexto social de la década de los 90, ujú, hubo una gran, creo que soy demasiado fuerte al decirlo, ¿no? Pero creo que es la única palabra que le cabe. Hubo una gran decadencia en cuanto a, por ejemplo, yo había tenido alumnos que eh, se habían recibido de profesores de expresión corporal y abrían un estudio y le ponían, qué sé yo, y es como que negaban la expresión corporal, decían biodanza o danza, no sé. libre, danza libre. Y yo, claro, y entonces yo por ahí me los encontraba, ¿eh? ¿Pero por qué haces eso? ¿Por qué negas lo que sos? ¿Cómo? Ujú, Bueno, yo no lo podía creer realmente, porque yo eh, amo y amé esta disciplina, ujú, siempre. Entonces, yo no podía entender cómo podían negarla. Y me decían, y es una cuestión de marketing, porque expresión corporal no vende. Entonces, sí, bueno, tenían que atraer gente a un estudio y bueno, le ponían el nombre que más vendía. Y eso fue algo que la verdad me dolió mucho de aquel momento. E incluso en todo mi primer periodo, calculo que dentro de mis primeros 5 años como docente, había un nivel de estudiantil muy intelectual, porque además era su segundo o tercer carrera. Es decir, venían, qué sé yo, desde lo que eran no sé, psicólogos o eh, docentes profesores de educación física o de jardín o maestras de primaria, y ya era su segundo o tercer carrera, y venían con otra cabeza y sí, exigiendo cosas. ujú, En este periodo que te digo, ya adentrados en la década del 90,
eh, eso cambió. Llegaba gente que no tenía formación previa, que no tenía ni siquiera ponerlos a estudiar, a leer, a armar trabajos prácticos teóricos. Era muy complicado, muy complejo. Ojo, es una crítica. Yo la estoy sintiendo en este momento que te la cuento, la siento muy dura. Pero es Mm, lo que me pasaba y era lo que comentábamos entre los profes, lo que pasaba. Luego cambió nuevamente. No recuerdo, como digo yo siempre, mientras uno lo está viviendo pasan cosas y no sabe en cuál es el momento de quiebre. sí, Yo sí, más o menos te estoy diciendo referencias de años y que creo que tienen que ver con con un contexto sociocultural, sociocultural y económico, eh, político. sí, político, tenía mucho que ver. Y luego volví a cambiar, pero volví a cambiar con otra perspectiva de alumno, que es mucho más el alumno actual, el que sabe que está en un contexto universitario, excepto algunas excepciones que hay, pero que saben dónde están, el compromiso que tienen, eh, el- eh, la exigencia que se les pide y que ellos también piden, ¿no? Para que sigamos creciendo y creyendo y estimulando a ir por más, que creo que Claro. es lo que está pasando hoy, Ujú, eso. Todo eso fue un camino que se fue dando, que fue, no sé si con naturalidad, creo que tuvieron que ver también, bueno, en las gestiones que han pasado, con los distintos intereses y demás, gestiones que digo, no solamente de nuestra institución, sino de ministerio, de secretaría, de rectorados y demás. sí. Entonces, creo que, y bueno, y los cuerpos docentes, que como yo digo, hoy yo me jubilé, bueno, alguien tiene que venir y tiene que seguir con un legado que nosotros vamos dejando, ¿no? Y que Sí, por suerte ocurre eso, por suerte ocurre eso. bien, sí. Pensaba en esto de lo que decías en relación a como a estos nuevos y nuevas estudiantes, ¿no? Que me parece que hay como un sentido más crítico con respecto a los lugares que se están ocupando dentro de la universidad, ¿no? Más allá de la disciplina, ¿no? Más allá de si es comedia musical, si es expresión corporal, si es danza, si es folclore. Digo, hay como una camada de estudiantes ahí como más eh, latente en relación a esto. Cuando yo estudié, que entré en el 2010 a la facultad, al toque fue la toma de la Ah, sí, universidad, ¿te acordás? Bueno, y yo recuerdo. estuve ahí presente y para mí era todo novedoso también. Y creo que eso fue como el inicio ahí de lo que se fue gestando después. Ahora que lo recordás, sí, creo que sí, que venía por ahí un par de años antes, venía como dándose eh, ese clima, ese Sí. clima que se iba generando. Y en el 2010 sí fue lo de la toma y creo que fue un quiebre que demostró un poco el poder de los estudiantes, ¿no? Romper un poco con lo que era la hegemonía institucional, Ujú. Sí, y ¿no? el siguiente quiebre que me acuerdo ahora fue lo de la Ley Nacional de Danza, cuando recién se empezó a como a querer promulgar y proponer, que creo que fue en el 2013, una cosa Sí, así, bueno, que recién era salir a cortar la calle ahí en Congreso y bailar en el semáforo. O sea, era totalmente novedoso, ¿no? era disruptivo. Disruptivo Claro, en cuanto a las acciones, esto me pareció maravilloso, la intervención esta en Once, me pareció maravilloso. Yo cuando sí, lo vi me sorprendí sí, maravillosamente, porque la dije, cantidad aparte.
cantidad que había algunos de ustedes ahí, que yo sabía que estaban, que Sí, habían formado parte de mi tropa. ajá, Y bueno, y eso, ¿no? Estos actos disruptivos que además es una herramienta que solo el arte da, que solo el arte da. No, porque ujú, se pueden dar clases públicas, se pueden hacer, no sé, como estaban haciendo hoy, por ejemplo, una feria de ciencias, pero solo el arte puede darte algo como lo que se hizo ese día. sí, increíble. Solamente no. Y yo orgulloso de ser de la UNA, obviamente. Sí, total, sí, la UNA, sí. La verdad que ha crecido un montón y sigue creciendo, ¿no? Como digo, compañeros de un montón de países, ¿no? Siempre que vienen acá buscando cursar en la UNA, ¿no? Pero es que, a ver, yo esto siempre se los dije que a mis alumnos cuando los tenía, los hacía reflexionar un poco al respecto, cuando pero si ustedes toman conciencia que esta aula en la que estamos es pública, es su espacio, pero es público, están acá. Ujú. Digo, y están en la única universidad de artes pública y gratuita del mundo. No hay otra. Yo estuve investigando bastante. Hay Sí, sí. algunas que son, hay algunas que son, tienen alguna parte pública, pero no son, tienen un arancelamiento. No, no, la única que es pública es la UNA. Es la UNA. Y Genial. eso es algo que hay que valorar, porque no Muchísimo. solamente valorar por nosotros, sino valorar, tiene que ser valorada por todo el mundo, Sí. porque es un bastión enorme de artistas. Eh, eh, Además es una incubadora de artistas. Ujú. Los que entran ahí no salen igual, eso es seguro. No, no, obvio, Eso es seguro. obvio. Bueno, Miguel, muy buena la charla. Ya vamos llegando al cierre por el tiempo de nuestro Zoom. Pero bueno, agradecido de escucharte y de que, bueno, esto va a quedar totalmente registrado en el canal de YouTube y después, obviamente, socializado, en donde el equipo pueda compartirlo y obviamente ahí va a estar tu voz y tu testimonio. No, yo agradecerte a vos y agradecer a todo el equipo de investigación por haberme convocado a esta entrevista de contraagradable con un exalumno además, más que placentero. Este, la verdad que ha sido muy grato y, y bueno, nada, eso, de ser orgulloso de haber formado parte, o de formar parte aún De de formar lo que... parte, sí, yo creo que seguís, digo, más allá de que ahora no estés, digamos, dando la clase ahí, creo que hay, eh, digo, hay algo que sigue estando, ¿no? Que queda, que es parte de Sí, esta historia. un poco uno creo que cuando es docente deja cosas en los alumnos, en los colegas, como me han dejado a mí, ¿no? Como me han dejado muchas cosas, todos, sin duda. Ujú. Este, Así que sí, 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 la verdad que agradecidísimo por haberme convocado, por acordarse de mí y nada. Sí, estabas ahí en la lista, uno de los primeros. Cuando hicimos la lista con el equipo bueno, cuando empezamos dijimos, bueno, ¿quién? Y ahí fuiste uno de los primeros que salió en la lista. Muchas Bueno, gracias, gracias. profe. Gracias No, por por el tiempo, favor, sobre todo. a vos, Cristian. Mando Bueno, un fuerte saludamos a todos y gracias.